En Fobaproa hubo una enorme corrupción, señala Sheinbaum. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un extracto del reporte de la Auditoría Superior de la Federación sobre el Fobaproa, donde quedó claro que este fondo para rescatar a los banqueros se realizó sin reglas de operación y por lo tanto hubo una enorme corrupción. En este informe de la Auditoría Superior se señaló que las supuestas auditorías externas que se aplicaron al Fobaproa en realidad no alcanzaron esa categoría, pues las empresas contratadas no tuvieron acceso a toda la información, ya que incluso la Suprema Corte de Justicia de aquella época determinó que se debía reservar información del Fobaproa. El problema no solamente es que se haya convertido deuda privada en deuda de todos los mexicanos, sino que no hubo reglas de operación y los pagos fueron absolutamente discrecionales. Y ahí hubo una enorme corrupción, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que no se puede hacer ahora es dejar de pagar esa deuda del Fobaproa, porque sería un gran problema para México, indicó la mandataria. La doctora Sheinbaum dijo que ahora se paga menos de esta deuda de lo que se pagaba antes, pero al final se tiene que seguir pagando, escúchenlo bien, hasta el año 2050. Convirtieron una deuda privada en deuda de todos los mexicanos, lamentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues miren, yo solamente a partir de hoy me voy a poner a comer frutas y verduras, voy a dejar ese refresco sabor cola y voy a ponerme a hacer ejercicio, porque al menos un día de ese 2050, quiero decir, ya no le debemos al Fobaproa. A ver si llegamos. Pues ojalá que lleguemos, Robert, pero sí, el punto es que no puede dejar de pagarse esta deuda porque representaría un grave problema para México. Oye, pero el PRI, ¿te acuerdas que el PRI dijo, ya no lo paguen el Fobaproa? Está bien fácil. Ay, hijos de su ching. Ustedes nos metieron ahí y dicen, ya no paguen. Perdón, amigo, perdón, pero me ganó el... Sí, ahora, y también, ¿no? Lo que dijo el expresidente Zedillo hace unos días de que había sido súper auditado el Fobaproa, incluso con auditorías externas, internacionales, y pues resulta que la propia Auditoría Superior de la Federación, en este reporte que presenta hoy la presidenta Claudia Sheinbaum y que dijo Amarte es un documento abierto, público, que se puede encontrar vía internet sin ningún problema, pues en este reporte la auditoría dice que estas empresas contratadas para realizar estas auditorías, pues resulta que ni siquiera pudieron hacerlas. Los reportes que entregaron no alcanzan esta categoría de auditoría porque no tuvieron acceso a la información, porque no les abrieron la puerta para revisar toda la documentación del Fobaproa e incluso, como bien énfasis, Robert, pues la Suprema Corte de Justicia de aquella época también dijo no, que se reserve la información y no hay acceso a estos documentos. Entonces, las supuestas auditorías que presumía Zedillo, pues resultaron ser simples reportes realmente sin mayor trascendencia porque no tuvieron acceso a todos los datos. Y bueno, pues sí, lamentablemente se sigue pagando esta deuda que era entre banqueros de un banco que le debía a otro y que Ernesto Zedillo dijo, no, pues esta deuda, ¿cómo que de los bancos? Tiene que ser de deuda pública de todos los mexicanos para que la paguen de aquí hasta el año 2050 y a ver quiénes tenemos la fortuna de ver que ya se alcanzó a pagar. Sí, se trata de un fraude monumental y vaya cinismo de Ernesto Zedillo el tratar de engañar, de seguir manipulando a la opinión pública como podía hacerlo en su sexenio. Ahora ya no, pero en ese momento sí, estas campañas en medios de comunicación para decir es que no teníamos de otra y es que el error viene de fuera y es que si no rescatamos a los grandotes, México va a caer en una crisis impresionante. Bueno, pues México cayó en una crisis muy, muy impresionante que terminó siendo pagada pues por los menos responsables, los que menos tienen, aquellos incluso que tenían algún crédito hipotecario, algún crédito automovilístico, etcétera, y que terminaron pues perdiendo su patrimonio y algo que hoy no se señaló en esta conferencia de prensa, pero en otras sí se ha hecho mención. ¿Cuántas personas incluso terminaron suicidándose? Imaginemos lo que eso significa, la tragedia familiar cuando ven que no pueden pagar y que han perdido todo su patrimonio, sus ahorros, muchas veces lo que tenían de haber trabajado toda su vida y por muy modestos que fueran, pues era lo que tenían las personas y terminaron en ese momento perdiéndolo. Y vaya cinismo, vaya cara dura de un personaje como Ernesto Zedillo, que además todavía dice, es que además esa deuda fue auditada.
cual fue auditada. Lo que hoy se está señalando de manera muy clara es que de manera discrecional, sin reglas de operación, se decidió a quién se iba a rescatar, a qué amigos banqueros, a qué amigos empresarios se iba a rescatar, sin siquiera decíamos reglas de operación que dijeran, a ver, pues ya es una injusticia, pero estas son las reglas para acceder a un rescate bancario. Ni siquiera era, a ver, este empresario hay que rescatarlo, a este banquero hay que rescatarlo, simple y sencillamente por su relación con el poder y con el grupo que en ese momento ostentaba la presidencia de la República, encabezado por Ernesto Zedillo. Si esto no es un crimen económico, entonces, ¿qué es? Por eso decíamos, este personaje, lejos de estar queriendo dar recomendaciones de cómo se gobierna, debería de estar declarando ante el Ministerio Público por estas conductas a todas luces delictivas y que, pues, lástima que siga en la impunidad, y todo indica así seguirá hasta el final de sus días. Pero ahí hay gente que le está aplaudiendo y que dicen que es un extraordinario economista y que fue el estabilizador de México. Ahí está, pues es el estabilizador. Pues yo no sé ustedes en qué México vivieron ustedes dos, porque la verdad es que pues dicen el estabilizador de México y ahora ya se lo trajeron como nuevo estandarte. Bueno, aquí el asunto, estimado Roberto, es de que esa propaganda fue la que se echó a andar desde entonces. El estabilizador, pues lo estabilizó en el suelo, ¿no? Porque la economía se le cayó tanto que después dijeron, sí, pero pudo haber caído más. No, la verdad es de que si ya no pudo caer más la economía es porque ya no se podía. Dejó ir todo prácticamente. ¿Y qué fue lo que vino? Un empobrecimiento acelerado, una desigualdad cada vez mayor y entonces, ante la efervescencia social, la represión. Que tampoco se nos olvide esa parte, porque entonces empezó a ocurrir una represión cruenta de parte del gobierno de Ernesto Zedillo y para eso están, decíamos, pues casos como el Charco, como el Bosque, como Aguas Blancas, como Acteal, todo esto pasó en un solo sexenio, el sexenio de Ernesto Zedillo. Entonces, sí, hoy la propaganda quiere volverlo a instalar como el estabilizador y como el gran economista. Oye, pues ¿dónde estudiaste? Y perdón para las instituciones que lo vieron egresar, pero vean hasta dónde se le fue la crisis en México, la peor crisis que haya tenido después de la Revolución México, y fue precisamente con ese personaje que nos lo quieren vender además como lo que no es ni demócrata, ni académico respetado, ni tampoco buen gobernante. Todo lo contrario, este personaje, bueno, es el vocero que se alcanzó a comprar últimamente la derecha, al ver que pues también toda la caballada, como se le decía anteriormente, pues está muy flaca. Y ahora se quiere presentar hasta como reventador, ¿no? Como porro de la política. Pero bueno. No, porque dice Zedillo, es que metan un transitorio a esta reforma. O sea, neta, que se ponga a estudiar un poquito el expresidente. O sea, ¿cómo pudo haber sido expresidente y no saber que ese tiempo ya se pasó?